Hola, bienvenido al podcast de Comunidad Oasis. Este es el mensaje de la semana. Y el día de hoy traigo el primer tema o el primer capítulo de esta serie, que es relatos que existe un buen padre. Di conmigo, sí existe un buen padre. Pero ahora dilo creyéndotelo, sí existe un buen padre. Sí. Miren, actualmente la palabra paternidad o la paternidad en sí tiene una connotación negativa. La verdad es que muchas personas, si no es que la mayoría, cuando piensan en paternidad, rápidamente asocian esta palabra con abandono, rechazo, falta de atención, falta de amor, violencia, insultos, denigración y muchos otros adjetivos negativos. Cuando muchos piensan en su papá, les causa incluso enojo, causa odio y dicen, la paternidad no vale. Incluso hay personas que crecen con un sentimiento de que la paternidad o que el papá dentro de una familia no es necesario. Existe una frase que dice, no hay nada peor que la paternidad. Y esta frase o este retrato pone en tela de juicio o pone en una tela muy delgada entre lo que es cierto y lo que hemos vivido. Porque hay otro dicho que dice, cada quien cuenta la feria o cada quien cuenta la historia como le fue en la feria, ¿verdad? Pero miren, ¿por qué generalizo? Según la INEGI, más del 40% de los hogares mexicanos tienen ausencia de la figura paterna. Y el otro 60% anhela formar, del 60% anhela formar parte del 40%. Porque no es necesario que lo explique. Realmente el papá o el estereotipo del papá en México es el típico estereotipo del papá macho que golpea a la mujer, que insulta a los hijos, que llega borracho. Si no me creen, en serio, podemos ver incluso las caricaturas infantiles en donde vemos cómo estereotipan al mexicano con un sombrerito de charro y con un tequila en la mano. Y cuando hablan del papá, ¿cómo llega el papá? Siempre lo muestran borracho, golpeador, enfermo, mal hablado, violento. Y no me van a dejar mentir. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a más de 5 familias que carecen de una figura paterna. ¿Sí o no? ¿Cuántos más de los que estamos aquí? En serio. O mejor dicho, todos los que estamos aquí conocemos mínimo a 5 familias diferentes carentes de una figura paterna. Mamá divorciada, mamá dejada, hijos abandonados, hijos traumados, violentos, adictos. Porque la paternidad se ha vuelto un tema negativo en la vida de los mexicanos, y no solamente en la vida de los mexicanos, sino en la vida de todas las familias en el mundo. No hay figura familiar más atacada y más negativa que la del papá. Y la verdad, no me van a dejar mentir, porque sabemos que es una verdad cruda, triste, fuerte, pero cierta. Pero miren, para empezar, vamos a analizar qué es un papá, o mejor dicho, quién es un papá. Porque, por si no sabíamos, papá no es aquel que tiene hijos, ¿sí o no? Y usamos la famosa frase de papá no es el que engendra, es el que educa, o el que cría, o el que enseña valores, el que está contigo. Y empezamos a dar muchas definiciones de lo que pensamos nosotros, de lo que idealizamos nosotros, de lo que es un papá. Vuelvo a repetir, no todo aquel
hombre que ha tenido hijos o que ha engendrado hijos tiene el derecho o puede llamarse papá. Porque la palabra padre es un título que se gana. ¿Sí o no, hombres que estamos aquí? Podrás tener licenciaturas, doctorados, diplomados, maestrías, luego postdoctorados se llama, ¿no? Podrás tener los mejores títulos. Podrás tener el título de ingeniero, el título de patrón, de jefe en tu empresa, de supervisor, pero ni un título se va a comparar con el título más grande que pueda tener un hombre, que es el de papá. No hay. Hombre que estás aquí, que tienes hijos o que todavía no tienes hijos, quiero que eso se te quede guardado en la mente. No existe un título más grande que el que un hijo te pueda llamar o te pueda reconocer como papá. Amén. Amén. Miren, a lo largo de la Biblia, Dios se presentó de muchos nombres, de muchos. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios se presentó como Jehová Rafa, uno de los nombres de Dios, Jehová el sanador, Jehová Jireh, el que pelea por ti, Jehová Shalom, aquel que da paz, Jehová Jireh, Dios el proveedor, y muchos nombres. Adonai, el Señor, Olam, el Dios todopoderoso, el Shaddai, significa Jehová el que puede. Muchos nombres. Y esos nombres representaban características, o mejor dicho, representaban parte de quién era Dios. Bien. Si a Jehová te referías como Jehová Rafa, que ahorita lo dije, es Jehová el sanador, nosotros entendíamos que Jehová era un Dios que sanaba. Amén. El nombre, o mejor dicho, el significado del nombre representaba, repito, la personalidad o los atributos de Dios. Entonces, con tantos nombres que poseía Dios, cuando Cristo se encarna en la tierra, cuando Cristo se hace carne, Él pareciese que ignora todos los nombres que tiene a Dios y le llama por un nombre que incomodó a muchas personas. Gracias a que Cristo llamó a Dios de esta forma, fue crucificado, porque le dijeron hereje, le dijeron apóstata, le dijeron de muchas cosas, que estaba profanando la palabra de Dios. Entonces Jesús se puede haber evitado esto, diciéndole uno de los como 35 títulos que tiene Dios, pero Él decidió utilizar el título más grande, repito, que un hombre puede tener, que es Padre. A lo largo de todos los evangelios, nosotros vemos cómo Jesús se refiere a Dios como Padre. Les decía el jueves en la célula, se lo perdieron los que no fueron, estuvo excelente la cena, esa maella, ¿sí? Les decía que cuando leemos en la Biblia que Jesús era el hijo, es el Hijo de Dios y que el Dios es el Padre de Jesús, no es un tema literal. No es que literalmente Dios sea el papá de Jesús, sino que Jesús y el Padre o Dios estaban ideando un plan para que la humanidad tuviera un conocimiento más sencillo de quién era Dios. Y Jesús englobó todos los nombres: el proveedor, el que sana, el que pelea por ti, el que te cuida, el que te carga, ¿sí?, el que te da paz. Todos esos títulos los resumió en uno, que es Padre. Amén. Ahora, el propósito, repito, de Jesús era facilitar nuestro entendimiento con Dios. De tal forma que la gente que predicaba el evangelio podía ir con las personas que no conocían a Dios y decirle: Dios es como tu papá. Y la gente rápidamente entendía: Dios es como mi papá. Dios te ama como te ama tu papá.
percibe a Dios conforme percibiste la paternidad terrenal. De esa forma tú te vas a poder acercar más sencillo al Señor. Porque la función de un papá es cuidar, proveer, amar, alentar, ser un ejemplo, ser una figura de autoridad amorosa y no de autoritarismo, guía. El papá es un maestro. Ahora, ¿cuántos no sueñan con un papá así? Eso es un papá. Esos son los atributos de un papá. Los que tuvieron la fortuna o la dicha de tener un papá amoroso van a decir, no, sí es cierto. Yo veo a mi papá y yo digo, yo quiero ser como mi papá. Y una vez me acuerdo que le dije, mamá, no te agüites, pero yo creo que quiero más a mi papá. Y me dice mi mamá, me abraza, tú quiérelo mucho. Me dice, quiérelo mucho, ¿sí? A pesar de que mi papá no es un papá muy amoroso, muy, ¿cómo se le llama? Expresivo, ¿sí? No sé, yo veo a mi papá y yo digo, wow, ¿verdad? Para mí mi papá es un superhéroe. Mi papá todavía ya estoy casado y todo, ¿no? Ya no vivo en su casa, pero yo digo, para mí mi papá tiene poderes todavía, ¿no? Me meto en un problema y al primero que le marco es a mi papá, o sea. Porque la paternidad debería de causarnos seguridad. La realidad de las cosas es que el papá perfecto no existe. Amén. No existe el papá perfecto. Incluso me atrevo a decir que el papá bueno no existe. Cristo dijo, solamente hay uno bueno y es mi Padre. O sea, el tuyo no, el mío. No hay nadie bueno en esta tierra más que Dios, más que el Padre. ¿Por qué entonces pareciese que realmente no existe un papá bueno? Parece que no existe un papá bueno. Fíjense, en la mañana veníamos platicando Paloma y yo acerca de la educación que tuvieron nuestros papás. Bien. Y le decíamos, la verdad es que la educación de nuestros padres fue hasta traumática, porque nuestros abuelos fueron malos. Fueron muy duros nuestros abuelos. He escuchado que hasta antes le quemaban los pies a los hijos para castigarlos y agarraban los cables y les pegaban, ¿no? Y educaron a una generación en modo de si lloras, no eres hombre. A nuestros papás realmente le enseñaron esto. Como eres hombre, si eres machito, no puedes decir que sientes. Así educaron a muchos de nuestros papás. Y probablemente así nos educaron a muchos de nosotros. Y nosotros decimos, no existe un papá bueno. Hombre, si les platicara, ¿verdad? Pero aquí viene algo curioso. ¿Por qué el diablo se encargó de destruir la figura paterna en una familia? En México, ¿qué figura rifa en una familia? La mamá, ¿verdad? No, hombre, la mamá. Mira, dije mamá y sonrieron todos de volada, ¿no? Estoy hablando de papá y todos acá agachados en la cabeza. No, hombre, mamá y ya sonrisas, ¿no? Y felicidad, y no, mi mamá es lo máximo, mi mamá es esto, mi mamá es aquello. Pero ¿por qué pasó esto? No desmerito, ¿no? Las mamás son lo máximo. Amén, amén, las mamás son lo máximo. Pero estamos hablando del papá ahorita. Ya tuvieron su mes de mayo, si ya no sean envidiosas. Ahí le toca al papá. Vuelvo a repetir. ¿Por qué el diablo decidió destruir la figura paterna y no la materna? O de otra forma, ¿por qué el diablo se enfocó más en destruir al hombre que a la mujer? Hablando de paternidad y de maternidad. ¿Por qué? Porque el diablo sabía. El diablo conocía. El diablo es un estratega. Él trabaja mediante estrategias. Él sabía que si destruía la paternidad en tu vida, difícilmente ibas a poder conocer a Dios. El diablo sabía que si tenías una percepción incorrecta, dolorosa, incómoda, de tristeza,
hacia tu papá, hacia la paternidad, si tenías una idea de esas, probablemente ibas a pensar lo mismo de Dios. Por eso el diablo dijo: voy a destruir la paternidad en el mundo. Voy a ponerle trabas al hombre. Voy a hacer que las generaciones se eduquen de una forma incorrecta. Voy a estereotipar al hombre de tal forma que destruya su vida y destruya la vida de su familia y destruya el proceso agradable de conocer a Dios. Porque muchas personas piensan que Dios es malo. En serio, han llegado personas conmigo y me dicen: es que Dios es muy malo, es muy cruel. Es que parece que me acerco a Dios y me pasan puras cosas malas. ¿Por qué la gente piensa que Dios es malo? Por lo que te dije ahorita al principio. Porque la Biblia te muestra a Dios como si fuera tu papá. Tremendo. Y si tienes una percepción incorrecta de la paternidad, tendrás una percepción incorrecta de Dios. El diablo anhela que no conozcas la paternidad de Dios y sus privilegios. Porque, ¿cuántos saben aquí que ser hijos de Dios tiene privilegios? Amén. Tiene privilegios ser hijo de Dios, ¿eh? Así como dicen así en las redes, ¿no? Es hijo de papi. Nosotros como hijos de Dios, adivinen qué somos: hijos de papi. ¿Sí? Amén. Nuestro papá es un rey. Dios es un rey. Ahora, vuelvo a hacer esta pregunta. Si Jesús te dijera en esta tarde ya que Dios es como tu papá, ¿de qué forma percibirías a Dios en tu vida? Porque si piensas, si sientes que no existe un papá bueno, probablemente piensas que no existe un Dios bueno. Si piensas que todos los papás son iguales, probablemente no has conocido al Padre Eterno. Y si piensas o has dicho: no necesito un papá, es como si estuviéramos diciendo: no necesito a Dios. Lucas capítulo 11, versículo 9. Vamos todos a Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Aquí está. Amén. Amén, amén. ¿Listo? Dice: así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y después Jesús hace una pregunta: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Aquí Jesús está haciendo un contraste del papá terrenal y el papá celestial. Y Jesús dice, en pocas palabras: pidan y se les va a dar. Así como los hijos, ¿verdad? Que de repente piden y ahí va el papá a darles. Busquen y van a encontrar, y ahí va el papá con el niño, ¿verdad? Toquen y se les va a abrir, y ahí va el papá con el niño, con la niña. Y después Jesús dice: ¿qué papá que está en esta tierra, si su hijo le pide algo de comer, le va a dar algo para que lo destruya? Nadie, en su sano juicio. Amén. Porque por más malo que sea el papá, entre comillas, siempre trató de hacer lo mejor para que no nos faltara nada. Amén. Entonces dice la Biblia: si tu papá te puede dar cosas buenas, si tu papá terrenal te provee, si tu papá terrenal te da cosas materiales, ¿qué más te va a dar? ¿Qué más? O mejor dicho, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se los pidan?
¿Sí se fijan que el Padre Celestial no te promete que te va a dar una Cheyenne 2024? Sí. La Tundra, no. ¿Sí se fijan que el papá terrenal, celestial, no te dice que te va a dar cosas materiales? No. Porque dice, pues para eso tienen a su papá terrenal, a su mamá terrenal, para eso la tienen. Yo les voy a dar algo mejor. Porque el papá celestial no da cosas pasajeras. El papá celestial da cosas eternas. ¿Qué representa el Espíritu Santo? Representa poder, representa consuelo, representa vida, representa fuerzas, guía, representa voluntad, representa todas las características de Dios. Todo esto el papá celestial te lo quiere dar, porque vuelvo a repetir, ser hijo de papi, de Dios, tiene sus recompensas, tiene sus beneficios. Probablemente tu papá no es el gobernador y no te dio palancas para que tuvieras un excelente trabajo. Probablemente tu papá no es el empresario más grande y más poderoso, no, probablemente no, y no te va a dejar una herencia material. Pero qué benditos somos, qué privilegio tan grande de ser hijos, llamados hijos de Dios y ser herederos de las cosas eternas. Y en contra de esas cosas no hay. Mejor que la paz no hay. Mejor que el poder del Espíritu Santo no hay. No hay, repito, nada mejor. Di conmigo, no hay nada mejor que me pueda dar mi Padre Celestial que el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, yo no sé cómo fue tu papá contigo. No sé de qué forma percibes la paternidad. Lo que sí sé es que la única forma para que podamos recibir la paternidad perfecta de Dios es perdonando la paternidad imperfecta de nuestros padres. Si sientes que tu vida está estancada espiritualmente, es porque probablemente no has perdonado a tu papá. Si sientes que tu vida no tiene salida y que Dios no te escucha y que Dios no te contesta, es que probablemente no percibes a Dios o no percibes la paternidad de Dios porque no has perdonado la paternidad imperfecta. Quisiera decirte, hay otro método, hay otra forma de hacer las cosas, pero no. La palabra del Señor dice, si no sabes amar a tu prójimo, no vas a saber amar a Dios. Ahora imagínate, si no sabes amar y perdonar a tu papá, que te hirió, que te violentó, que te abandonó. Si no sabes amar a tu papá que nunca te entendió, ¿cómo vas a amar a Dios? Es imposible. Imposible. Dios anhela restaurar la paternidad perdida en tu vida. Y yo sé que en estos momentos el Señor está sanando los corazones. Yo sé que en este momento Dios está empezando a trabajar con la paternidad incorrecta para volverla correcta. Y en el nombre de Jesús declaramos que la paternidad de Dios se hace presente en tu vida. Hijo, si tu papá aún vive, hónralo, perdónalo, ámalo, acéptalo tal y como es. En una sociedad en la cual donde no le enseñaron al hombre a llorar, a expresar sus sentimientos, en una sociedad en donde el hombre tenía que ser un machito, en una sociedad donde se les enseñó a los hombres que no deben de abrazar a sus hijos y a sus familias porque no son hombres. En esa sociedad creció tu papá. Entiéndelo, ámalo, perdónalo. Yo no soy papá, pero yo cuando pienso en la paternidad, yo me caigo para atrás y me tiemblan las piernas. Porque yo pienso, no ha de haber nada más difícil que ser papá.
Qué difícil ha de ser tener este título. Y dejen ustedes tenerlo, cargar con este título. Porque si se ponen a pensar, si la mamá se equivoca no pasa nada. Es mi mamá. Y a mi mamá se le hace caso porque sí. Pero nunca le perdonamos los errores al papá. Nunca se le perdonan los errores al papá. Porque consciente o inconscientemente esperamos que nuestros papás sean perfectos. Qué carga tan más pesada ser papá. Ahora, esta palabra es para aquellos que ya no tienen a sus papás o que no conocieron a sus papás. Yo quiero decirte que si tú has creído en Cristo, dice la palabra del Señor, que Él te ha dado autoridad de decir, tengo papá. Todo aquel que ha creído en el Señor tiene autoridad y tiene la promesa de que nunca va a estar solo. De que cuando sienta falta, le haga falta el abrazo del Padre, siempre tendrá un Padre en la eternidad dispuesto a darte ese abrazo. Te lo vuelvo a repetir. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y la promesa de ese Padre a todos sus hijos es que nunca estaremos solos. Gracias. Es que siempre tendremos un consolador que nos anima a seguir adelante, y ese es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Con esto termino. Si quieres recibir la paternidad de Dios, necesitas empezar a perdonar la paternidad terrenal. No hay otra forma. Di conmigo, sí existe un Padre bueno. Di conmigo, mi papá no es perfecto, pero hizo lo que pudo. Gracias, Señor, por ese hombre. Lo perdono en el nombre de Jesús y recibo la paternidad de Dios en el nombre de Jesús. Vuelvo a decirte esta frase: sí existe un Padre bueno, y ese es Dios. Ya lo conoces. Lo conocemos. Este fue el mensaje de la semana. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Comunidad Oasis HMO y en Facebook como Comunidad Oasis. Nos vemos la próxima semana.